todos. Asistimos hoy a un nuevo ingreso en el Ateneo de Cádiz y que nos hace muy felices porque el nuevo ingreso pues, viene de más allá de nuestra ciudad, viene de Pamplona. Se trata de Isaac Zenoz Echevarría, que es nacido en Pamplona en el año 67. Él es un enamorado de la ciudad de Cádiz, de ahí su interés por pertenecer a nuestro Ateneo gaditano. Ese amor por Cádiz, ya un amor fuerte, ya de muchos años, pues le viene de su esposa y de la familia de su esposa Esmeralda, que era hija del capitán de la Marina Mercante, don Raúl Herrán Ortigosa, que pasaba largas temporadas en nuestra ciudad debido a la reparación en los astilleros de Cádiz de esos buques que él capitaneaba. Una persona también muy singular, muy interesante, la figura de Raúl Herrán con alguna publicación sobre la Marina Mercante en tiempo del siglo XX, en periodos puntuales de la Segunda República. Esto hizo que Isaac le mostrara mucho interés a nuestra ciudad y de ahí que hoy lo tengamos aquí y va a realizar una conferencia sobre la grúa torre de construcción, un mundo por descubrir. Isaac es doctor ingeniero industrial, es ingeniero internacional de soldadura y máster de turbinas de gas, profesor asociado desde hace 25 años, habiendo impartido docencia en diversas escuelas técnicas superiores de ingenieros industriales en varias universidades, en la Universidad Pública de Navarra, en la Universidad de La Rioja, en la Universidad del País Vasco y en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Cuenta con la acreditación ANECA como profesor titular de universidad. Ha trabajado en la industria aeronáutica como ingeniero de análisis estructural en industria de turbopropulsores, también en la industria de automoción, dentro del grupo Niasa como director de ingeniería, grupo Niasa de Pamplona, de Pamplona, Navarra. Y en la actualidad trabaja en el sector de bienes de equipo como director de I+D+I del grupo Comansa, cuya razón social está en Huarte, también en Navarra, un grupo de una empresa de reconocido prestigio en el ámbito de la grúa torre, con diversas sedes en China también y en Estados Unidos, en el ámbito de la distribución en Estados Unidos. A su vez, Isaac es vocal de la Asociación Española de Normalización, UNE, pertenece al Comité Técnico CTN 58 de Maquinaria de Elevación y Transporte, miembro de la Federación Española y Europea de Manutención, así como miembro del Comité de Dirección de la Asociación Española de Soldadura y Tecnología de Unión y de otras muchas asociaciones, también recientemente caballero hospitalario de esta ciudad de Cádiz. Hoy nos va a presentar una charla que va a ser muy interesante sobre la grúa torre en construcción, un mundo por descubrir, donde veremos pues, qué es una grúa torre, diversos tipos, partes fundamentales y demás. Y otras curiosidades pues, que él nos presentará también. Como curiosidad, pues el grupo Comansa estuvo trabajando en nuestro puente de la Constitución de 1812 recientemente, esas dos grandes grúas que veíamos. Hay un vídeo muy interesante que he visto recientemente del grupo Comansa, de la empresa de nuestro invitado hoy, Isaac Zenoz, que nos va le paso la palabra para que él se exprese y nos pueda ilustrar sobre este tema. Muchas gracias. Muy bien, bueno, buenas tardes. Lo primero quiero dar las gracias al Ateneo y especialmente las gracias a Carlos Morillo por la amable presentación que se me ha realizado. También las gracias a Diego Jiménez por la organización, que ha sido estupenda, y a José Almenara por haberme invitado y por eso estoy hoy aquí. Para mí es un gran honor estar en el Ateneo de Cádiz, porque, bueno, los de Bilbao dicen que nacen donde ellos quieren, y yo creo que con los de Cádiz pues pasa un poco parecido, ¿no? Porque sin ir más lejos yo me considero pues un gaditano que ha nacido en Pamplona. Entonces, bueno, si me lo permiten. Pues es muy importante para mí el estar aquí hoy y les voy a presentar esta conferencia titulada La grúa torre de construcción, donde quizás pues, les pueda mostrar algunas particularidades de estas máquinas que quizás desconozcan.
Bueno, pues si nos vamos a comenzar. Bien, en esta diapositiva podemos ver pues, fotos de diferentes ciudades españolas, donde pues, tenemos en la parte superior izquierda sería una fotografía de Bilbao, a continuación tenemos Sevilla, Madrid, Barcelona y la más bella de todas, Cali. En todas estas imágenes tenemos un denominador común que pasa muchas veces desapercibido. Cuando visitamos una ciudad, pues ya lo integramos en el paisaje y no nos damos cuenta, pero en todas ellas hay ese denominador común que son las grúas torre de construcción, que ya están pues mimetizadas con el paisaje. Bien. Entonces vamos a ver en esta, les voy a presentar bueno, pues, cómo se definen estas grúas, estas máquinas, qué clases de grúas existen, cuáles son sus partes fundamentales, qué sistemas de seguridad utilizan, cómo se montan, cómo se desmontan, algunos accesorios que se utilizan en el mundo de las grúas, qué aplicaciones tienen, algunas fotografías de obras relevantes, como hemos comentado, que ha comentado Carlos, el puente de la Constitución, bueno, pues aparecerá cómo se fabrican y luego pues algunas pinceladas sobre la empresa que represento, Comansa. Bueno, ¿qué es una grúa torre? Esto está copiado de la norma. Una grúa torre es un aparato de elevación de funcionamiento discontinuo. Esto es importante porque las grúas no trabajan de forma continua, sino de forma discontinua y se diseñan de esta forma para que es un grupo de una clasificación de las grúas, funcionamiento discontinuo. Están destinadas a elevar y distribuir cargas en el espacio, cargas que están suspendidas de un gancho o de cualquier otro elemento de aprehensión. Ese gancho está suspendido de un carro que se desplaza a lo largo de una pluma. Esta parte de aquí es una pluma, que es un elemento estructural que puede orientarse a través de un giro que se produce en la parte superior. La utilización más común es para obras de construcción, por eso se denominan grúas torre de construcción. Su instalación es temporal, están montadas mientras dura la obra, pues puede ser periodos de un año, o bueno, 6 meses, un año, en fin, lo que dure la obra, y se desmontan y se trasladan a otra obra, por tanto están sujetas a frecuentes desmontajes, montajes, desmontajes y traslados, es decir, que eso interviene de forma importante en su diseño, que sean fácilmente montables y desmontables. Bien, en cuanto a los clases o los tipos de grúas que existen, pues existen fundamentalmente dos clases, que son, bueno, aquí está si me permiten, existen dos clases que son las grúas automontantes y las grúas de montaje por elementos. Estas grúas que vemos aquí a la izquierda son grúas que se llaman autodesplegables o automontantes, de tal forma que se trasladan como un equipamiento único y por una serie de mecanismos que pueden ser hidráulicos o por medio de cables, se despliegan y queda la grúa apta para su utilización. Son grúas relativamente pequeñas, se utilizan pues, para obras, pues, para la construcción de pequeños chalés, este tipo de obras pequeñas. El otro tipo de grúas es lo que se llama, esta es la grúa torre, sin más, grúa torre de construcción, son las de montaje por elementos. En este caso las grúas se montan pues como si fuesen unos mecanos, de tal forma que utilizan lo que llamamos el sistema modular. Se utilizan una serie de módulos con los que se puede ir armando la grúa como si fuese un mecano y haciendo que tengamos diferentes longitudes de pluma, diferentes alturas, en fin, diferentes configuraciones de base, etc., como iremos viendo. Bien, las grúas pueden ser fijas o pueden ser desplazables. Las que son fijas pueden ser empotradas o pueden ser apoyadas, ahora veremos. Las empotradas están embebidas, de alguna manera la torre está fija en una losa de hormigón armado y soporta esas reacciones, transmite esas reacciones al terreno. Las grúas apoyadas no tienen esa estructura empotrada, sino que tienen una base. Esa base es fija y no se puede trasladar. Sin embargo, si a estas estructuras les añadimos un elemento de sistema de traslación, unos bogies de traslación, las grúas podrían desplazarse. Ahora veremos algunas imágenes. Bien, aquí tenemos el caso de una grúa torre de montaje por elementos, donde la forma de montarlo es utilizando medios auxiliares como camiones autogrúa, de tal forma que se pueden montar pues, hasta una cierta altura que depende de la capacidad que tiene la autogrúa.
A partir de esta altura, que se llama altura autoestable, o bueno, la altura que podemos montarlo con este elemento auxiliar, la grúa puede seguir creciendo en altura utilizando pues unos medios auxiliares que se llaman tramos trepadores o bien jaulas de montaje, que veremos a continuación. La pluma, esta parte de aquí que se designa como pluma, lo más habitual es que sea horizontal, pero también pueden existir plumas que se llaman abatibles o relevables, como sería esta imagen de aquí. En este caso, la parte esta de la pluma está articulada en este punto y por medio de un tirante que une su extremo a través de un portapoleas y unos reenvíos de cables movidos por un mecanismo que se sitúa en esta parte posterior, que es la contrapluma, pues se puede abatir y desabatir la pluma, es decir, variar su ángulo y con ello variar el alcance. El gancho siempre se encuentra situado en el extremo y inclinando la pluma en mayor o menor medida modificamos el posicionamiento del gancho. Este abatimiento de la pluma se puede hacer por medios, como dice aquí, por un sistema de reenvío de cables, o bien podríamos hacerlo por un medio hidráulico. Bien, ¿cuál es la altura máxima que puede tener una grúa? Bueno, pues podemos decir que una grúa puede tener una altura que sería prácticamente ilimitada. Eso es lo que llamamos la altura bajo gancho. ¿Y por qué digo ilimitada? Pues porque si la grúa la vamos sujetando o armando o arriostrando a los elementos que estamos construyendo, pues puede crecer en altura tanto como queramos, no tendría límite en altura. Aquí vemos, por ejemplo, la pila de un puente donde tenemos 3 arriostramientos, la grúa está sujeta en esos 3 puntos. Bien, ¿cuáles son los componentes fundamentales? Bueno, pues hemos visto un poquito la parte de la pluma, donde se encuentra el carro con el gancho, que es lo que se desplaza a lo largo de la pluma. Tendríamos la parte de la torre, que se fija al terreno, pues bien por una cimentación, como hemos dicho, o bien por una base. La parte posterior, que es la contrapluma, lo que está contrario a la pluma, donde tenemos un contrapeso. Y luego tenemos ese elemento auxiliar, que hemos dicho que se designa como jaula, y es un elemento que nos va a permitir que la grúa crezca en altura tanto como deseemos. Bueno, en el diseño de las grúas es muy habitual, o es un parámetro de diseño, que se monten de forma muy rápida. Entonces, bueno, en este caso vamos a ver un poco lo que son las torres. Las torres son estos elementos modulares, como decimos, suelen tener una altura de 5,5 metros, con diferentes cuadros o diferentes longitudes entre montantes. Esto, a la hora de transportar, se transporta en forma de paneles desmontados para que ocupen el mínimo espacio posible y seamos más eficientes en ese transporte. Sin embargo, hoy en día pues hay muchos clientes que valoran mucho el tiempo de montaje. No les importa invertir en el transporte, viene a dar lo mismo que el transporte sea más caro, si el tramo de torre ya se les envía montado y ellos no tienen que perder tiempo montándolo. Bueno, pues ha cambiado un poco en ese sentido un poco lo que quiere el cliente, ¿no? Esto sería el montaje de esos tramos de torre, pues con elementos panelables, y bueno, este sería pues un elemento que llamamos monobloc. Aquí ya no se puede desmontar, es un elemento que está fabricado así, como quien dice, ¿no? Existen esas dos posibilidades. Bueno, esos cuadros de torre que decimos es la distancia que existe entre un montante y el montante contiguo, el lateral. Pues existen diferentes longitudes que van desde 1,2 metros, 1,6, 2, 2,5, 4, hasta 5,5 metros de lado. ¿Cómo se fabrican? Bueno, pues están fabricados por 4 piezas que son exactamente iguales. Con 4 unidades iguales podemos hacer un tramo de torre de un cuadro de 4 metros. Aquí tendríamos pues las imágenes. Aquí vemos 2 tramos, estos serían 11 metros de altura, que tenemos una persona, y tendría un cuadro de 4 metros. Esto sería una imagen de cómo se realiza el transporte de esas 4 piezas de forma que ocupen lo mínimo posible. Bueno, pues se transportan de esta forma. Si a esas unidades que teníamos anteriormente les añadiésemos unos paneles centrales, 4 unidades de paneles centrales, podríamos tener un cuadro de 5,5 metros de lado, lo cual representa 30,25 metros cuadrados de sección de tramo de torre, lo cual ya tiene unas dimensiones pues, muy importantes. También existen transiciones para cambiar pues, de cuadro, por ejemplo, una transición de 4 metros a 2,5 metros de tramo, o de 5,5 metros a 4 metros.
De esta forma pues podemos construir pues, las torres que pues, nos interese por el tamaño de grúa, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, pues una transición de 4 metros a 2,5 metros por medio de esa transición. De esta forma pues podemos construir, bueno, pues este tipo de torres que ya se parece un poco a la Torre Eiffel ya, y podemos hacer la complejidad que queramos. Bien, en cuanto a, decíamos que las grúas pueden ir sujetas al suelo mediante un empotramiento. Para eso utilizan estas piezas que se llaman piezas de empotramiento, que están embebidas en una losa de hormigón, en la cual pues utilizamos una serie de emparrillados para soportar la flexión y otra serie de varillas que van a aguantar el punzonamiento de esos montantes y esa reacción vertical. Estos serían los llamados pies de empotramiento. Aquí vemos algunos ejemplos de grúas empotradas. Aquí vemos la losa de esta grúa, es una grúa grande. Estas losas pues, pueden tener unas dimensiones pues, del orden de 8 metros de lado, 10, 12 metros, o sea, son bastante masivas en cuanto a hormigón. Sin embargo, bueno, pues puede haber para grúas más pequeñas pues, otras cimentaciones de menor tamaño. Bien, como hemos dicho, existen dos tipos de bases. Si no son empotradas, podemos utilizar bases en H, en las cuales se utilizan unas estructuras que tienen una forma de H, por eso se llaman H. Utilizan 4 puntales, que son estas piezas rosadas o moradas que vemos aquí, y la particularidad que tienen es que son unas bases que cuesta bastante tiempo el montarlas. Entonces, se prefiere otro tipo de bases que hemos desarrollado, que son las bases en cruz. Las bases en cruz son este tipo de bases que se transportan en camión de forma plegada, y que cuando llegan a obra, pues por medio de unas articulaciones, unas bisagras que incorporan, se pueden desplegar y directamente ya tendríamos la base montada en obra. Después, a través de unos husillos que tenemos en los 4 vértices, podemos nivelar la base en función del terreno que tengamos y ya podríamos empezar a montar la grúa por encima. Estas bases, una vez que ha terminado la obra, se desmontan y se transportan de nuevo. Y no se pierde, pues como es en el caso del hormigón armado, que queda allí la losa perdida. Bueno, estas bases tienen unas dimensiones, pues en función de las necesidades, pueden ir hasta los 10 metros de lado. Se apoyan sobre unas pirámides y pueden tener una longitud máxima, en nuestro caso, de 10 metros, con estas otras dimensiones que tenemos. Si a estas bases les ponemos sistemas de traslación, como estas que vemos aquí, la grúa se podría trasladar por medio de unas vías. Como es este caso, donde vemos una base con un sistema de bogies, con una serie de motorreductores, que permite que la grúa se desplace a lo largo de unas vías. Bien, aquí tenemos el conjunto portacoronas. En la parte superior de la torre, que sería hasta aquí esto azul, tenemos lo que llamamos el portacoronas. Esta pieza verde sería el portacoronas inferior, que une mediante un rodamiento de grandes dimensiones que se encuentra en esta posición de aquí, la parte superior de la grúa, que es esta parte rosa, que sería el portacoronas superior, de tal forma que permite el giro de la parte superior respecto de la torre, que es fija. Estos rodamientos o conjuntos portacoronas pueden tener unas dimensiones de hasta 3 metros de diámetro, en función del tamaño de la grúa. Bueno, aquí vemos un poco las plumas. Las plumas, como hemos dicho, son elementos modulares que van desde los 30 metros de longitud hasta los 90 metros en tramos de 5 en 5 metros. Se puede ir modificando esa longitud a voluntad. Existen plumas de grandes dimensiones, como este diseño, en el cual la altura de la pluma es de 6 metros. Aquí vemos pues, una representación de una persona que tendría 6 metros de alto este tramo. Y para transportar lo que se hace es desmontar el tramo tiene aquí una especie de bisagras donde podemos abisagrarlo para que la altura no supere los 3 metros de altura, que es lo máximo que podemos transportar en un contenedor. Bien, existen grúas con tirantes y sin tirantes. Si se han fijado, existen esta tipología de grúas y estas otras. Entonces, ¿cuál pensamos que es la mejor? ¿Con tirantes o sin tirantes? Bueno, pues claramente es mucho mejor la tecnología de grúas sin tirantes,
por razones de economía. Fundamentalmente existen 4 razones de economía. La primera, en la grúa sin tirantes eliminamos la cúspide. Este es un elemento que pesa 3 o 4 o 5.000 kilos, que si no está, pues eso es un ahorro en primera posición. El ahorro no es la cúspide. En segunda posición, el segundo motivo de ahorro es que en aquellas obras en las cuales se utilizan varias grúas que se solapan, la distancia que tiene que haber entre plumas es como mínimo de 3 metros. Entonces, si tenemos grúas con cúspide, tenemos que utilizar más tramos de torre para sobrepasar esa altura. Entonces, van a ser más caras que si utilizamos grúas sin cúspide. Ese sería el segundo motivo. Tercer motivo de utilizar grúas sin tirantes es que podemos utilizar medios auxiliares de montaje más económicos. Es decir, que en las grúas sin tirantes podemos utilizar autogrúas de menor capacidad, más económicas de alquilar, montando los tramos pues, de uno en uno, por ejemplo, y así utilizamos grúas pequeñas. Sin embargo, aquí no podemos, aquí tenemos que montar como mínimo pues una tramada que va hasta el tirante, si no, no se nos sujeta, se nos cae. Entonces necesitamos una autogrúa de mayor capacidad que nos van a cobrar más por hora. Es una grúa más un medio auxiliar más caro. Y tercer motivo de economía es la durabilidad. En las grúas que son con tirante, cuando las cargas se encuentran en posiciones desde el tirante hasta el extremo, se producen tracciones en la parte superior del cordón, de la pluma. Cuando las cargas se encuentran en posiciones comprendidas entre la torre y el tirante, se produce compresión en la parte superior. Esta alternancia de tracción-compresión en cuanto a la fatiga o la durabilidad de la grúa es peor que en este otro caso en el cual se encuentre la carga donde se encuentre, siempre se producen tensiones de tracción en la parte superior y eso da una mayor vida, una mayor durabilidad a la grúa. Entonces, bueno, este es un diseño que aparece en el año 77 y todos los fabricantes lo han ido copiando progresivamente. Al acabar la patente se ha ido copiando y hoy en día pues todos los fabricantes tienden a este diseño. Las que se ven con tirantes suelen ser grúas generalmente antiguas. La contrapluma es esta parte posterior donde está colocado pues, lo que es el contrapeso, los mecanismos se utilizan para elevar las cargas y algunos elementos como plumines auxiliares para cambiar el motor, utilizarlo como pues cuando hay una avería, subir repuestos desde el suelo, etc. Las contraplumas también son modulares, es decir, se pueden ajustar las longitudes de contrapluma en función de las necesidades de la pluma. En muchos países se limita la longitud de la contrapluma y no es posible sobrevolar terrenos que no te pertenezcan. Entonces la legislación te prohíbe acceder a terrenos que no te pertenezcan, con lo cual es muy importante en esos países como por ejemplo Singapur que las longitudes de contrapluma sean los más reducidas posibles y es un criterio de ellos de compra. Eligen entre un fabricante u otro en función de esa contrapluma. Cuanto más pequeña sea, para ellos es mejor. Bueno, en cuanto a sistemas de carros ganchos, existen diferentes tipologías. Tenemos el sistema de doble carro, de doble reenvío, de carro simple, cada uno con sus ventajas e inconvenientes. En el sistema de doble carro tenemos dos carros que pueden trabajar de forma solidaria, de forma unidas, entre los dos están unidos o bien se pueden separar. Luego veremos un poquito. En el sistema de doble reenvío lo que vamos a hacer es jugar con el número de cables que se utilizan. Y el sistema de carro simple, pues aquí simplemente va a haber un diseño que no se puede modificar. De ahí la palabra simple, no admite cambio. Este sería el sistema de doble carro. El sistema de doble carro tiene dos carros, el carro posterior y el carro delantero, que pueden trabajar de forma solidaria, como digo, está todo unido, y cuando está todo unido las cargas se soportan del gancho mayor, vamos a decir. Este sistema se puede de forma totalmente automática separar, de tal forma que el gancho posterior quedaría fijo en una posición próxima a la torre y el carro delantero sería el que coja la carga y se desplace hacia la punta. Luego veremos más adelante por qué se hace esto así, qué ventajas tiene. Estos carros ganchos son de unas dimensiones pues importantes. Este sería pues del orden de, para coger cargas del orden de 48 toneladas, porque vemos aquí una persona, son unos carros ganchos pues de gran dimensión.
se envían a los clientes, se les envía dentro de unos bastidores de transporte que facilitan el transporte, ¿vale? Y el montaje, el paso de los cables, los reenvíos que se llama, se suministran con este sistema. Bueno, aquí tendríamos el sistema de doble carro. En la parte de la contrapluma es donde tenemos un mecanismo con un tambor de cable. Ese mecanismo, ese cable, hace un circuito, va a una polea aquí en la posición de pluma, que vuelve a pie de pluma, baja a lo que es el gancho, hace una serie de reenvíos y muere, en la punta de la pluma. Aquí. Entonces, en función, si trabajan los dos carros de forma solidaria, pues están trabajando todo esto de alguna manera unida. Es decir, que tendríamos aquí 4 y otros 4 aquí, 8 reenvíos para coger la carga. Mientras que si los separamos, vamos a trabajar con la parte delantera, donde vamos a tener 4 reenvíos para coger la carga. Bueno, lo veremos ahora un poquito más. Aquí vemos pues una imagen de los reenvíos, es el número de cables que caen hacia la carga. Cuantos más cables tengamos, pues más capacidad va a tener la goma. Pero también va a elevar la carga de forma más lenta, porque claro, tenemos que circular mayor cantidad de cable. Este sería el sistema que llamamos de doble reenvío, donde existe pues, una polea que puede estar fija al carro o puede estar fija al gancho. Si la fijamos al carro, el gancho está unido por 2 cables. Si la fijamos al gancho, tendríamos ahora 4 cables, 1, 2, 3 y 4, con lo cual la capacidad de carga de este montaje sería el doble que la capacidad de carga de este montaje, aunque la velocidad a la cual subimos y bajamos la carga es la mitad. Y este sería el simple carro, donde ya no hay ninguna posibilidad de modificaciones. Un diseño ya fijo, no se puede modificar. Bien, en cuanto a mecanismos, las grúas tienen 4 mecanismos. El movimiento de elevación de la carga se gobierna a través de un mecanismo que está aquí en la contrapluma. El movimiento de traslación del carro se gobierna a través de un mecanismo que se encuentra en la pluma. El giro de la parte superior se realiza a través de un mecanismo colocado aquí en esta parte. La cúspide, podríamos decir que es la cúspide, aunque no es ciertamente, pero bueno, algo equivalente a la cúspide que decíamos antes. Y luego tendremos el movimiento de traslación, si se trata de una grúa dotada de traslación, es decir, tendríamos 4 tipos de movimientos, todos ellos con motores gobernados por variación de frecuencia que permiten variar la velocidad desde 0 hasta la velocidad máxima de forma totalmente gradual. Aquí tendríamos los motorreductores que gobiernan el giro. Se trata de una serie de motores con unos mecanismos epicicloidales que permiten mover a velocidad reducida un piñón que ataca a la corona y produce el giro de la parte giratoria. El mecanismo de carro se encuentra en la pluma y está formado por un motor, un reductor, un tambor y va a hacer un circuito que recorre un circuito continuo que mueve el carro hacia adelante o hacia atrás. Este sería un poco un montaje que hemos dicho que las grúas pueden variar su longitud de pluma en función de las necesidades, entonces hay que adecuar en cada caso, pues hay que colocar poleas en ciertas posiciones para poder facilitar ese movimiento del carro. También existen sistemas pues, para lograr la tensión, el cable tiene que tener una cierta tensión que se logra con una serie de tensores que existen en el carro. En cuanto al mecanismo de elevación, el mecanismo de elevación pues es una parte muy importante en obras de gran altura, es muy importante tanto la capacidad de cable que tiene que albergar el mecanismo como la velocidad en este tipo de obras. El mecanismo de elevación se sitúa en la contrapluma, la parte donde va el contrapeso. Este sería el mecanismo de traslación formado por unos bogies dotados de motorreductores, en caso que la grúa pues, vaya con sistema de traslación. Bueno, en cuanto a sistemas de seguridad de las grúas, pues tenemos limitadores de alcance y de velocidad del carro, en los cuales vemos que bueno, la carga se desplaza a velocidad rápida en un tramo y a velocidad lenta o reducida en otros tramos, ¿no? Tanto en punta como cuando está próxima a la torre. Estas son medidas de seguridad. ¿Esto cómo se consigue? Bueno, pues esto se consigue colocando en el mecanismo del carro pues un elemento cuentavueltas que incorpora una serie de levas
en este caso concreto 4 levas, y se pueden de esta forma limitar esos recorridos que decimos pues, a velocidad reducida o velocidad máxima. Lo mismo ocurre con la elevación. Existen unos tramos de velocidad máxima, otros de velocidad reducida, en las proximidades del suelo o en las proximidades del carro, que también se limitan con esos sistemas de cuentavueltas dotados de levas. De la misma forma que en el caso anterior. Igual ocurre en el giro de la grúa. El giro de la grúa las grúas están preparadas para dar vuelta y media hacia un lado y vuelta y media hacia el otro lado. Es decir, como máximo pueden girar 3 vueltas sin que se nos rompan o se nos retuerzan los cables. Aunque existen grúas que tienen otros sistemas que se llaman con colector y puede dar un número indefinido de vueltas. En este caso sería suficiente con colocar 2 levas para limitar esa vuelta y media en un sentido y vuelta y media en el otro sentido. Bien, aquí vemos un poco los limitadores de carga de momento que decíamos antes. Si tenemos un sistema de carro gancho doble, como decíamos, al tener, por ejemplo, 4 caídas de cable, pues podemos tener una capacidad de carga de 50 toneladas, mientras que si tenemos un sistema de 2 cables, podríamos tener la mitad de carga. Entonces, ¿qué ventaja tiene tener la mitad de carga? Pues la ventaja que tiene es la siguiente. No podemos ir con la máxima carga hasta la punta de la pluma. La máxima carga, las 50 toneladas, las podemos coger hasta un cierto punto. A partir de ahí tenemos que ir reduciendo la carga que podemos coger por la propia estructura, la capacidad resistente de esa estructura. Como este carro doble es muy pesado, cuando lo tenemos en punta solamente podemos coger esta carga que tenemos en este gráfico. Si quisiésemos coger más carga, ¿cómo sería posible? Pues sería posible utilizando el carro con simple reenvío que llamamos, que es más ligero, no puede coger las 50 toneladas atrás, pero adelante sí puede coger más carga que el carro doble. Entonces, bueno, este sería lo que llamamos el gráfico de cargas de la grúa. Esto es la ventaja del simple reenvío doble de Bien, otros sistemas de seguridad que incorpora la grúa son los limitadores de carga y de momento. El limitador de carga no nos va a permitir coger más carga que la máxima que puede coger la grúa. Es un sistema que se encuentra colocado aquí en una diagonal donde se calibra un poco lo que se alarga o lo que se contrae. Esa diagonal es lo que nos va a medir un poco la capacidad de carga, y ahí es donde se colocan pues, una serie de micros que nos limitan esa capacidad de carga máxima. Y por otro lado tenemos el momento. Si nosotros fuésemos con las 50 toneladas hasta la punta, pues tiraríamos la grúa. Entonces tiene que haber una limitación que se llama limitación por momento y que también se realiza pues, por medio de un sistema colocado pues, con una serie de micros que nos van a ir avisando. La grúa nos va a avisar cuando estamos al 90% del momento, al 100% del momento, al 110% del momento, ahí ya no nos dejaría ir con la carga más adelante por razones de seguridad. Bien, otra serie de limitadores son, la grúa tiene que saber si está trabajando en simple reenvío o doble reenvío, para lo cual pues, existen una serie de micros por los cuales la grúa va a saber cómo está trabajando. Bien, limitadores de traslación, de la misma forma existen unos micros que nos van a impedir el movimiento cuando la grúa se desplaza hacia el final de la vía. Va a haber un limitador que nos para el movimiento. ¿Cómo se montan las grúas? Bueno, pues las grúas hemos dicho que se montan por medio de medios auxiliares como camiones autogrúa, donde bueno, pues vamos a ir colocando sobre esa base los diferentes tramos de grúa y los vamos montando uno encima de otro. Luego iremos montando pues, una parte de contrapluma, iremos montando una parte de pluma, iremos así un poco compensando. Otra parte de contrapluma, otra parte de contrapluma, y ahora podemos montar lo que es la parte de pluma, bueno, los carros, y lo que es la pluma pues podemos montarla por elementos individuales, o bien si tenemos una autogrúa de mayor capacidad podremos colocarlo todo de una tacada. Entonces, esto sería un poco la forma de montaje. Bien,
Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a ver un poco un montaje en un vídeo de una obra real, pero bueno, no nos permiten el compartir esta información. La podemos mostrar, pero no nos permiten compartir. Entonces, bueno, vamos a parar aquí un poquito la grabación. Bien, hemos comentado anteriormente que las grúas llegan hasta una altura autoestable y a partir de ahí crecen por sus propios medios. Bueno, pues vamos a ver un poco cómo sería esto. ¿Cómo se hace para que una grúa crezca por sus propios medios? Bueno, pues lo primero que hacemos es preparar varios tramos de torre en el suelo próximos a la grúa. Entonces vamos a suponer que necesitamos pues 5 tramos, los colocamos próximos, porque una vez que la grúa está en situación de trepado, que se llama, no puede girar y coger tramos porque se desequilibra y podríamos tener pues, un accidente. Entonces hay que preparar los tramos previamente. Después se monta un elemento que llamamos jaula en la base de la grúa, una jaula de trepado, que es esta estructura que pintamos aquí como negra, donde va a haber un cilindro hidráulico, que lo represento aquí para que se vea, aunque no es esta su posición es la posición trasera, pero lo pongo aquí para que se vea. Subimos esa jaula hasta una posición donde la vamos a unir a la parte giratoria, lo unimos a la parte que gira. Una vez fijada esa jaula a la parte giratoria, pues bueno, quedan unidas, evidentemente, parte giratoria y jaula. Esta jaula, si le damos una sección, pues tiene un lateral abierto, que es por donde vamos a introducir el tramo. Lo siguiente que hacemos es colgar uno de estos tramos en un colgador, prepararlo para que podamos insertarlo. Entonces, bueno, se coge con la grúa ese tramo y se cuelga de ese colgador. Bien, lo siguiente es coger otro tramo para equilibrar la parte superior, equilibrar lo que es la grúa. La grúa ahora está desequilibrada, pesa más el contrapeso que la pluma, entonces está tirando hacia atrás. Entonces vamos a coger un tramo de torre y lo vamos a colocar a una cierta distancia para que esté la parte superior equilibrada. A continuación soltamos lo que es la parte giratoria de la torre. Quitamos esos bulones que unen la parte giratoria de la torre y por medio del cilindro hidráulico que tiene la jaula vamos impulsando esa parte giratoria hacia arriba y vamos abriendo un hueco. Recogemos el cilindro y seguimos abriendo hueco. Tanto hueco como sea necesario para insertar el tramo. Esta es una posición muy crítica en la cual la grúa no puede girar porque se desequilibra. Entonces, bien, una vez abierto ese hueco de pues, más de 5,5 metros, que sería la longitud del tramo, introducimos ese tramo hacia el interior y lo sujetamos ya a lo que es la torre y así podríamos seguir indefinidamente pues, creciendo la grúa en altura, ¿no? Estos serían unas fotos reales. Este elemento rojo es lo que es la jaula. Aquí vemos cómo está abierto en este lateral para poder introducir los tramos de torre. Aquí tenemos un tramo de torre colgado. Y este sería un poco el sistema de crecimiento de una grúa. Aquí tenemos un vídeo donde podemos ver esto que les he explicado pues, con un poquito más de detalle. Este es el monorraíl de donde vamos a colgar el tramo de torre. Esta es la pieza verde, se llama escala, se sujeta de unas uñas y tiene un tramo de torre. Esta es la jaula, se colgona a esas piezas rojas, se suelta el gancho, la jaula se verticaliza, se coloca el grupo hidráulico para mover el cilindro que vemos aquí. Esta pieza gris, ahí, este es el cilindro. Bueno, se utilizarán unas fases de montaje de la jaula con estas traviesas y vamos a ir empujando con ese cilindro para la parte superior. Bueno, como hemos dicho, vamos a colocar un tramo en ese color.
necesario bajarla. Bueno, pues este sería un poco el sistema de trepado externo. Existe otro trepado que llamamos el trepado interno, en el cual la grúa pues va a construir, va a colaborar en la construcción del edificio, vamos a suponer que esté empotrada en la base, y ese edificio pues va a ir progresando, pues vamos a ir haciendo una planta, vamos a ir haciendo las diferentes plantas, hasta que llega un momento pues que la grúa ya se nos ha quedado pequeña, vamos a decir, y queremos que el edificio sea más grande, queremos que sea mayor. Entonces lo que hacemos es soltar la grúa de la parte inferior, colocar unos marcos y por medio de un sistema similar al que hemos mostrado, lo que pasa es que aquí no lo tengo representado, pues vamos a ir subiendo esa grúa también con un sistema hidráulico, la vamos a ir elevando mientras se mantiene, se sujeta por esos marcos al propio edificio, de tal forma que el edificio puede seguir creciendo y cuando necesitemos mayor altura, lo que hacemos es modificar estos marcos, eliminamos este marco de aquí, colocamos otro marco en la parte de arriba, ahora podríamos eliminar el de abajo, tenemos aquí el tramo trepador que no está representado y seguiríamos subiendo la grúa todo lo que necesite nuestra construcción. Este sería el sistema de trepado interno. ¿Cómo se desmonta? Bueno, pues un proceso inverso. Cuando tenemos la grúa en lo alto de un edificio y es necesario desmontarla, pues se utilizan medios auxiliares como grúas Derrick, que lo que van a hacer es ir bajando los tramos de la torre pues hasta el suelo, y en ocasiones se utilizan grúas, diferentes tamaños de grúas. Esta grúa intermedia va a desmontar a la grande y esta pequeña va a desmontar a la intermedia, y esta pequeña ya luego se puede bajar, se puede desmontar en tramos ya manejables por una persona, vamos a decir. De esta forma sería un poco el desmontaje. En cuanto a accesorios, bueno, pues hay muchísimos accesorios, desde portales, para el caso en el que necesitemos que por debajo de la grúa pues puedan circular vehículos o no podemos cortar una calle, utilizaríamos portales. Utilizamos sistemas de orientación de carga. Las cargas pues normalmente se orientan pues por medio de unos cordeles, unos cabos, pero esto es una operación pues un poco arriesgada porque el operario está cerca de las cargas. Entonces, bueno, existen diferentes tipologías de diferentes sistemas para orientar las cargas, como estos que son automáticos, utilizando la precesión giroscópica. Tenemos aquí en el interior pues unos discos girando a elevada velocidad. Por medio de un motor eléctrico podemos aplicar unas fuerzas, desplazar unas masas y aplicar unas fuerzas, estas fuerzas F que están representadas aquí, de tal forma que aparece por medio de un momento que aplicamos, aparece una precesión y el sistema gira, y de esa forma podemos orientar la carga a nuestra conveniencia. Existen sistemas para orientar cargas basados en el viento, en esta especie de veletas que son gobernadas también por control remoto a distancia para, por ejemplo, el montaje de palas eólicas, ¿no? Existe este otro sistema también basado en la tercera ley de Newton. Es un sistema que tiene aquí una hélice, tiene un sistema de un motor con una hélice y un fluido, de tal forma que impulsa un fluido en una dirección, y entonces por la tercera acción de Newton, de acción y reacción, pues gira, el sistema gira en el sentido contrario. De esa forma conseguimos orientar las cargas. Existen ganchos automáticos de apertura también por control remoto, todo tipo de aparejos pues para coger palés, para coger cubos de hormigón, cajas para transportar escombros, cajas para herramientas. Bueno, no sé si se han fijado muchas veces en las obras, las grúas se dejan con una caja ahí colgando. Bueno, pues eso está totalmente prohibido. Las dejan ahí para que no les roben el material, pero eso es una práctica inaceptable, no se puede. Pero bueno, se ve muy frecuentemente, ¿no? Existen ganchos pues para transportar bobinas, para mover bobinas, lo que llamamos, se suele utilizar la palabra inglesa spreaders, bueno, son balancines de carga en español, para coger diferentes tipos de carga. Este es muy curioso, es un balancín, bueno, utiliza, o sea, es una varilla, una barra esbelta que pues, sometida a esfuerzos de pandeo, y esos esfuerzos de pandeo se eliminan utilizando tensores de cable. Es un sistema muy ingenioso para ahorrar peso y tener una estructura rígida. Bueno, aquí tenemos diferentes balancines de carga para coger pues,
contenedores, por ejemplo. Otra aplicación sería pues transporte de personas. También es una práctica que no se debe de realizar, está prohibida, salvo el caso en el que sea totalmente imprescindible el hacerlo, porque no hay ninguna otra forma de transportar, de mover una persona y es necesario. Pues en ese caso existen cestas homologadas para el transporte de personas. Pero hay otras aplicaciones, como por ejemplo este restaurante en Dubái, donde se puede uno tener una cena ahí colgado de ese restaurante ahí por medio de una grúa. Esto, por ejemplo, es en la feria de la Bauma en Múnich, donde en una grúa pues, le han puesto un aparato para que podamos ponernos ahí a volar. Existen jardines volantes, como este en Inglaterra. Pero bueno, todas estas cosas no se deben de hacer, ¿no? Todas estas cosas, el empleo de grúas y equipos de elevación con propósitos de diversión es inseguro y es una práctica también inaceptable que no se debe hacer. Bueno, en cuanto a aplicaciones, bueno, pues las aplicaciones de las grúas pues son todo tipo de proyectos de construcción. Desde construcción residencial, centros comerciales, edificios de gran altura, como estos que vemos aquí vemos que la grúa ha trepado por el interior, puertos y astilleros, centrales de energía, construcción de estas chimeneas para refrigerar el agua, bueno, instalaciones petroquímicas, esto es en Aranco, donde suministramos pues 15 grúas torre para estas instalaciones donde bueno, pues el ambiente es muy agresivo, tenemos lluvia ácida, tenemos tenemos alta temperatura, en fin, unas condiciones bastante duras. Construcción de grandes puentes, aquí bueno, pues vemos grandes pilas de puentes, luego comentamos un poquito, presas, estadios de fútbol, por ejemplo, bueno, pues aquí tenemos Maracaná, se hizo en el 2013, aquí vemos pues varias grúas, decíamos antes que se sobrevuelan unas con otras. En el 2017 pues el Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid, en el 17 también se hizo el Benito Villamarín del Real Betis, en el 2020 el Sadar de Osasuna, en el 21 el Santiago Bernabéu y bueno, pues quizás sea en el futuro el próximo estadio del Cádiz. Bueno, en astilleros también se utilizan mucho pues, este tipo de estructuras, sistemas de traslación, donde la grúa pues, iría sobre la base que hemos explicado antes, sobre una estructura dotada de sistemas de traslación. Aquí vemos, esto es un astillero en Noruega, el IHC. Otro similar, aquí vemos pues, el sistema de enrollamiento del cable, esto se desplaza y bueno, pues, tiene que el cable eléctrico, las mangueras se enrollan y se desenrollan de estos sistemas. Estos serían portales fijos sin traslación en Qatar. Bueno, este es una grúa también Linden Comansa, en un modelo ya descatalogado en un astillero. Estos tramos que comentábamos antes de 6 metros de altura, es en un puerto fluvial en Estados Unidos, en Paducah. Aquí tendremos un poco esa esa pluma de gran canto, de gran altura, para mover contenedores. Se utilizan en minas en plantas mineras de superficie, donde, pues, como digo, pues, trabajan en condiciones muy extremas, ¿no? De calor, vibración, de polvo, de humedad. Aquí, por ejemplo, tenemos en este vídeo, podemos ver, fíjense ustedes, aquí tenemos dos curvas, fíjense en esta de aquí, y aquí va a producirse aquí una voladura en esta zona. Fíjense lo que le ocurre a esta.
Bien, otra aplicación es la construcción modular, viviendas PPVC, donde, bueno, pues como desafíos del desarrollo urbano, pues ha aparecido un poco la escasez de mano de obra cualificada en las obras de construcción. Se necesitan construir viviendas en cortos periodos de tiempo, hay grandes restricciones sobre el impacto medioambiental en las ciudades y gran presión pues, para cumplir las normas de fabricación y tener trazabilidad de componentes. Entonces, por este motivo ha surgido la fabricación prefabricada, que va a mejorar la productividad de las obras, la calidad, da un mayor control del presupuesto y de los plazos, se reduce la mano de obra en la obra, aunque aumenta la mano de obra fuera de la obra, porque bueno, estos módulos hay que fabricarlos en algún lugar, entonces se fabrican en plantas industriales, no en la propia obra, y como consecuencia pues esas obras de construcción son más ecológicas, se generan menos residuos, son menos ruidosas, son más seguras ya que se trabaja con módulos ya producidos fuera de obra. Y por tanto también son menos molestas pues, para los vecinos próximos a la obra, ¿no? Esto se conoce con el nombre de PPVC, que son el acrónimo de construcción volumétrica pues, prefabricada y preacabada, ¿no? Es lo que llamamos la industrialización de la construcción. Los módulos ya incorporan pues, estancias prácticamente terminadas, bueno, incluso incluyen ya los muebles, escaleras, etc. Estos módulos pues, tienen pesos desde 25 a 39 toneladas y es necesario moverlos pues, en esas distancias de 30 a 40 metros, lo cual exige pues, grúas muy potentes. La construcción es realmente de calidad. Yo pensaba que eran pues, obras muy, bueno, andar por casa, pero no, son construcciones realmente de calidad. Bien, otra aplicación, bueno, pues en temas energéticos, o como hemos dicho, pues para construir estas centrales de refrigeración de agua, pues se utilizan grúas donde bueno, es necesario sujetarlas o arriostrarlas de alguna forma a las paredes de esa chimenea por medio de cables. Bueno, aquí tenemos otra aplicación curiosa que ha desarrollado una empresa o está desarrollando una empresa suiza donde, vamos a ver si la empresa se llama Bault, como digo, suiza, y lo que hace es de alguna forma, bueno, es un sistema como algo parecido a una grúa torre con varias plumas. Lo que hace es acumular bloques de hormigón que los suben en horas valle, cuando la electricidad es barata, vamos a poner a las 4 o las 5 de la mañana, que no se dice aquí en España, que la electricidad es barata, pues subimos los bloques de hormigón y cuando la electricidad es cara, pues hacemos que esos bloques los descendemos y al descenderlos generamos electricidad. Sería un acumulador de energía, de alguna forma. Entonces, están ahora construyendo un prototipo con este sistema. Vamos a seguir porque andamos ya un poquito justos de tiempo. Bueno, vamos a ver algunas obras relevantes, como por ejemplo la construcción del puente de la Constitución en 1812 aquí en Cádiz, donde se emplearon pues, dos grúas, en este caso son amarillas, las grúas se pintan del color que dice el cliente, que pide el cliente. Son en este caso dos 21F1400, en este caso eran de 18 toneladas de carga máxima, y cuando el proyecto era para esa carga máxima hubo que modificarlas en el transcurso de la obra, donde se pasó los módulos del puente, subieron a 23 toneladas y unas grúas diseñadas para 18 tuvieron que coger 23 toneladas, entonces hubo que hacer una serie de refuerzos en el sistema de la cinemática de las grúas y bueno, se consiguió. Estuvieron trabajando durante 8 años, me parece que fue, la construcción de las pilas. Aquí las vemos también arriostradas a lo que es la propia pila. Bueno, aquí tenemos pues diferentes puentes, pilas de puentes. Bueno, aquí vemos pues este aspecto puede resultar curioso porque las grúas se diseñan pues para trabajar hasta una velocidad de viento máxima que es de 72 km por hora. A partir de ahí, las grúas hay que dejarlas en fuera de servicio. Los fines de semana se dejan fuera de servicio. De esa forma, las grúas se orientan con el viento como veletas. Y por eso podemos ver aquí que todas están pues, prácticamente apuntando en una dirección. Bueno, la dirección en la cual viene el viento nos indica la contrapluma.
En este caso el viento vendría desde aquí hasta aquí, en esa dirección. Bueno, también se han utilizado estas grúas pues, en la película de James Bond de Casino Royale, pues se compraron unas grúas de Comansa pues, para rodar la película. A las grúas les pusieron en esta parte superior pues, unos lomos donde se podría caminar. Esto no es real, en la vida real no se puede caminar por ahí, pero en la película pues sí. Bueno, esta es una obra en Dublín. Esta es la Plaza Roja de Moscú, también con varias grúas de Comansa. Este es el Puente de los Tiros en las Islas Canarias, donde las grúas se van desplazando con una base en H dotada de sistema de traslación, se van desplazando por el puente a medida que se va construyendo el puente y, como tienen plumas cortas, no se orientan con el viento, por lo cual es necesario colocarles unas banderas para que aumentar la superficie de viento y que se puedan orientar, porque si no se orientan el viento las puede tirar, ¿no? Entonces es necesaria esa orientación. Esto es en Singapur. En Singapur es uno de los mercados más importantes de Comansa y donde más se comercializan grúas de gran tamaño. Y bueno, muchas obras de Singapur, en este caso es la Marina Bay del Hotel Casino, están construidas con estas obras. Bueno, Puerto de la Ensenada en México. Esta es la Torre Windsor en Madrid, también se hizo con grúas Comansa, la Torre Cristal. Fundición de acero en Ucrania, un puente parecido al de la Constitución, el Nathan de Hanoi, bueno, rascacielos en Estados Unidos. Esta es la Torre Eiffel de Barcelona, es el acrónimo de Aguas de Barcelona. También tenemos las grúas arriostradas a la propia torre. Este es el observatorio de La Palma, de Roque de los Muchachos, en donde la grúa, pues al no haber edificio donde arriostrarlo, pues se utilizan arriostramientos al suelo. Aquí se ven un poquito, se intuyen los cables, porque la grúa tiene una altura superior a la máxima de arriostramiento, o sea, al autoestable, y es necesario arriostrar. Esto es pues, rascacielos en Canadá, aeropuerto del Plat de Barcelona. En los aeropuertos, pues las grúas tienen que ir pintadas en colores blanco y rojo y dotadas pues, de sistemas de iluminación para que se vean bien. Bueno, rascacielos en Las Vegas, presas en México, Segovia, la torre de Petronor de Vizcaya. ¿Cómo se fabrican? Bueno, pues el proceso de fabricación es el siguiente. Se parte de una materia prima, se realizan una serie de labores de preparaciones, de mecanizados, soldadura, pintura, esmaltado y montaje y expedición. Entonces, bueno, la materia prima son perfiles laminados, tubos de acero al carbono y chapas que vienen cortadas por procesos térmicos de plasma, oxicorte, láser. Estas piezas ya llegan así a fábrica y en fábrica se les hacen una serie de mecanizados y de preparaciones. En una serie de máquinas se les mecanizan orificios, se hacen chaflanes, etc. Bueno, diferentes tipos de mecanizados. Estos serían mecanizados después de realizar la soldadura. La soldadura, pues bueno, hay medios de algunos elementos como las plumas, es necesario hacerlas de forma manual, y otros pueden ser robotizados, como los cortacoronas, pues pueden ser fabricados de forma robotizada. Luego, este sería el proceso de esmaltado, que se realiza en unos túneles por medio de unos sistemas de carga automática. Entran las piezas por un extremo del túnel y salen por el otro extremo terminadas. ¿Sí? Bueno, pues en el centro, en el transcurso de ese proceso, pues se les somete a operaciones de limpieza, operaciones de imprimado, de esmaltado, y por el otro extremo pues salen las piezas totalmente terminadas para el montaje. El montaje, pues bueno, se realiza en otra parte de la fábrica, donde se hacen todos los ensamblajes de los mecanismos, todos los equipos que necesita la grúa, y luego se almacenan pues en la campa de expedición, y ya quedan ahí listas pues para la entrega. Bien. Unas pinceladas sobre la empresa Comansa. La empresa Comansa es un grupo industrial navarro de fabricación de grúas torre en el ámbito nacional e internacional, y bueno, pues tiene una completa gama de productos para el sector de la construcción, como hemos visto. El grupo está presente en más de 70 países a través de dos redes, que son Europa y Estados Unidos por un lado, y China y Sudeste Asiático por otro, con dos plantas de fabricación, una en Hangzhou, en China, y otra en Huarte, en Navarra, muy cerquita de Pamplona, y donde tenemos las oficinas centrales.
En Estados Unidos también existe un almacén de distribución, pero la sede global, las oficinas centrales las tenemos en Navarra, con las 3 plantas. Bueno, se han fabricado a lo largo de la historia de Comansa, que ya tiene pues cerca de 60 años, pues más de 20.000 grúas. En todo el grupo somos 500 personas, damos servicio pues a 70 países. Y bueno, la facturación pues ronda los 100 millones de euros, un poco dependiendo ahora con la pandemia, pues ahí estamos un poco más justos, pero bueno, antes en época prepandémica pues estábamos rondando esa facturación. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por su atención y bueno, si tienen cualquier pregunta, pues puedo intentar responder. Yo iba a decirte que verdaderamente el título de la charla está conseguido, porque es verdaderamente un mundo por descubrir. Sí, es... bueno, se lo voy a Yo me agradecer quedaba a mí. asombrado de lo que lleva detrás de eso una grúa. Tiene, sí, hay muchas cosas que se desconocen. Bueno. Que ves, pero... Ahora, en todo eso del ensamblaje para prolongar la grúa hacia arriba, que está visto ahí muy bien gráficamente, pero ahí tiene que ir un currito para embulonar y todo eso, ¿no? Sí, es una operación donde manual. Hay varias personas que tienen que bueno, ir quitando los bulones, poniendo los bulones, y eso otro va ¿suben accionando con el una hidráulico. grúa autogrúa o atrás? ¿Suben por dentro o cómo suben? No, las personas suben por unas escaleras. Interior. Sí. Ah. Y bueno, aquí no hemos contado, existen también ascensores para grúa, ascensores que se ponen por el exterior generalmente. Sobre todo, bueno, pues en países como Francia, pues es muy habitual la utilización de ascensores. Aquí, bueno, pues no es nota. Verdaderamente está conseguidísimo eso. Existen multitud de accesorios. Aquí hemos visto pues unos pocos. ¿No? O sea, sí. Quizá a mí me ha llamado la atención en el ensamblaje, con la técnica que hay, el señor que está metiendo los bulones Sí. con la machota por fuera, Sí. dándole porrazos. Eso me ha chocado, ¿no? Porque se le escapa la machota. Así es. Bueno, es una operación pues que es fatigosa para la persona y tiene ese riesgo. Y bueno, existen también otros sistemas. Existe un sistema que hemos desarrollado para introducir y extraer los bulones por medio de un sistema hidráulico. Claro. Es una opción, el cliente la puede comprar y bueno, se ahorra ese sobreesfuerzo. Y luego ahora estamos desarrollando unas uniones atornilladas. Pero claro, tienen el riesgo, bueno, la operación de montaje es menos fatigada, ¿no? Vamos a decir, porque sería apretar un tornillo en lugar de darle martillazos, pero es muy crítico, porque claro, si se rompe un tornillo de esos, podemos tener un accidente muy serio. El bulón no se ha roto nunca, en estos 60 años jamás ha fallado un bulón de estos, jamás. Pero un tornillo es más crítico. Me parece bien, porque no me parece bien el hombre por fuera dándole con la machota al bulón. Curioso. Después el movimiento de la grúa la hace el gruista, que en cada país pues será una persona de esos 70 países con los que trabajáis, que será nativo de allí, que si le da algún tipo de formación o algo, la trae ¿Vosotros dais formación a los gruistas? Sí. Tenemos un servicio de postventa. Ese servicio de postventa lo que hace es, cuando tenemos un cliente nuevo, da una formación y los clientes son empresas alquiladoras de grúas. Entonces, estos clientes luego se encargan de hacer los montajes a los clientes finales. Si se les explica, se les da esa formación. ¿Y con cámaras no disponen? Sí. ¿Trabajáis ahora con cámaras en las plumas? Sí. Es un opcional. Uno de los opcionales que no hemos comentado aquí es colocarles cámaras. Porque ahora para el gruista es más cómodo a lo mejor disponer de una visión desde arriba. Se colocan cámaras en el gancho. Sí. Existe esa opción. Muy bien. Diego. Sí, yo quería felicitar en primer lugar por la exhaustividad, la densidad y lo amena que ha sido la conferencia para un tema que es árido, como decía Paco, un tema que es árido para personas que no estamos legas, no estamos duchos en eso, ¿no?
Entonces, felicitación porque ha estado muy bien, ¿no? Gracias. A mí me da un poco de miedo, bueno, pues tenía un tiempo reducido y Pero bien, Y un par de preguntillas solo. Los rascacielos que están haciendo en el sur de Central Park, en Nueva York, que son de base muy muy pequeña, ¿no? De área muy pequeñita. Normalmente yo pensaba que la mayoría de los rascacielos, Abu Dhabi, Dubái y eso, se hacían con la grúa interna, interior por dentro, no con ganchos por fuera, ¿no? Se puede hacer de las dos formas, sí, es un poco... Sí. Existen las dos posibilidades. Pues es la misma operatividad, ¿no? En función de cómo sea el edificio, si tiene hueco de ascensor o las dimensiones que tenga, pues bueno, eso ya... Sí, o sea, las dos son indistintamente. Sí, se utilizan las dos. Y una cuestión nada más, que en el año 68, 69, aquí en Cádiz se cayó una grúa cuando una chiquilla a la salida del colegio de las esclavas. Pues es verdad, creo que fue en el 68, 69. Eso, sí, que tiene Morel. Era mi jefe en aquel momento. Sí. No sé yo cuál fueron las causas, pero me imagino que una de ellas es el viento, claro, el viento, me imagino. Que hoy día eso no ocurrirá, vamos, me No sorprendió. sé cómo se cayó, mira, estaban a la altura de las esclavas un poquito antes. Sí, Cayó a la... Bueno, el problema es la compensación si no hubiera el contrapeso, pues entonces estaba... Los accidentes son muy infrecuentes. Accidentes que ha habido se ocurren fundamentalmente en esas operaciones de trepado que son muy críticas, pero en condiciones normales no suele... Vamos, a mí no yo llevo en la empresa pues 14 años y no he visto ninguno. He visto sí algún accidente de estas operaciones de trepado donde son, pues eso, interviene la persona, incluso varias personas. Son operaciones que hay que estar muy concentrado. Puede ser que en esa operación te llama alguien por teléfono, pierdes la atención y se han producido accidentes pues, por causas humanas, vamos a ver. Y el contrapeso se sube con una autogrúa, ¿no? Sí. ¿Y se sube cuando ya se ha terminado o se va subiendo poco a poco? Cada vez que el contrapeso se coloca al principio... al principio, sí. Se coloca al principio. Y ya va subiendo con la... Luego ya la grúa pues va trepando con la jaula, pero ya no se... Claro, luego no se puede subir ya. Que el trepado se hace desde el principio. Sí. No es luego por prolongar que tenga más altura, sino que... No, se monta la grúa a una altura, ya con toda la pluma y contrapluma terminada, y luego a partir de esa altura, que ya no tenemos autogrúa, pues ya ella crece por sus propios medios. Porque la autogrúa, si no hubiese... Está que la limitación de altura venía limitada por la altura de la autogrúa. ¿Sí? Eso es. O sea, que antes la mayoría de las grúas, eso del trepado será una cosa más sí, moderna, todo lo que ¿no? esté por encima de 30 metros, 40, ya tienes que utilizar jaula. Ya, por eso que normalmente las grúas aquí, por ejemplo, no son tan altas. En el puente de la Pepa, por ejemplo, sí que tenía una altura de al final 198 metros y ahí, se hizo con jaula y unas condiciones de viento a esa altura son muy importantes. Sí. Esta grúa, porque yo he trabajado muchos años en la construcción naval, en Navante, en Bazán, pero allí no teníamos estas grúas de radio, eran de grúas de pluma. Sí. De pico pato, que llamamos. ¿Eso ya no se usa? Sí, ¿O para los astilleros sí? Para astilleros sí, esas son las grúas de astillero. Era grúa móvil. Con traslación. Tenía unas vías y iba para allá y para allá. Son específicas para tenía esa pluma aplicación. y habría más plumas, menos plumas, pero no eran de este tipo. Yo todas las grúas que he conocido eran de ese tipo. Son yo grúas creí pesadas, que esta era para obras nada más. Bueno, se utilizan así en astilleros, aunque no, como digo, es una máquina de utilización intermitente. Es decir, que si la sometemos a un esfuerzo continuado, pues van a tener problemas, porque no están diseñadas para esfuerzos continuados. Están diseñadas para utilización regular, servicio ligero, que se llama. Es decir, la mayor parte del tiempo cogen cargas ligeras. Y en alguna ocasión cogen la máxima, pero como estén cogiendo la máxima en continuo, la grúa va a tener un problema, porque no se ha diseñado para eso. Hay una serie de grupos de clasificación de grúas, se diseñan según esos grupos. Hombre, si un cliente pide específicamente unas condiciones de utilización, pues se le podría diseñar, pero bueno, generalmente no hacemos diseños específicos para el cliente, hacemos como los fabricantes de coches, pues se hace un catálogo y bueno. Que la empresa Comansa esta también fabrica grúas de tipo de pato, como tú dices. No, de estas no. Son todo grúas torre de construcción, de pluma horizontal y de pluma abatida. Sí. Bien, pues vamos cerrando el acto, vamos a proceder
Isaac a la entrega del certificado como socio y ateneísta. Muchas gracias. Vale, además de la insignia del Ateneo que se está haciendo. Muy bien, muchísimas gracias. Vale. Bien, enhorabuena, muchas Muy bien, gracias. muchas gracias. Vale. Como de los estatutos. Esta insignia. Ah, la insignia se lo hacemos. A ver. Segundito. Y ya. Vale. Muy bien. La con orgullo. Este es nuestra revista, que sacamos una por año, este es el número 20. Ahí hay otras antiguas que cualquiera que de ellas puede coger. Muy bien, muchas gracias. Hay artículos como de Pepe, de Diego, de todo lo que cambia mucho de nosotros. Los estatutos de Aquí es impresionante. ¿vale? Muy bien. Pues, Muchas gracias. pues,